Y en este segundo bloque, en Cadena de Valor, vamos a hablar un poco de las pymes lácteas, ¿no? Porque a pesar de ser una industria esencial, bueno, no la han pasado tan bien y no la vienen pasando tan bien en estos últimos tiempos. Una encuesta que realizó Apimel, bueno, da cuenta de esta situación. Un dato, por ejemplo, el procesamiento de leche en las pymes lácteas bajó alrededor de un 30%, lo que da un poco la pauta del impacto que generó toda esta situación. Pero para conocer más precisiones de esta situación, conversamos con Pablo Villano, quien es el presidente de Apimel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mira, la verdad que esta encuesta la hemos hecho justamente porque recibíamos la información, estamos permanentemente en contacto con los asociados, pero queríamos reflejarlo en números y en respuestas. Y la verdad que tuvimos una respuesta muy importante, más de 80 empresas que respondieron a esta encuesta, y bueno, y nos dio lo que lamentablemente suponíamos, digamos, que nos iba a dar, que es una situación no muy buena para nada. Y a ver, para desmitificar un poquitito, que nuestra actividad, que es una actividad esencial, ante las autoridades, parecería como que es una, como estamos en plena actividad, no tenemos problema, y no es así. Primero porque depende del producto que uno haga, estamos realmente muy comprometidos con el tema, sin ir más lejos, con el comercio, digamos, la línea de comercio Horeca, que es hoteles, restaurante, cafetería. Eso implica todo lo que es queso duro, mozzarella, bueno, en cuanto al tema de alfajorería, heladerías, confitería, el tema de dulce de leche en forma industrial, que también hay muchas pymes nuestras, que lo están fabricando y realmente hoy tienen cero facturación. Entonces, hay una gama importante que vos evidentemente has recibido la encuesta, y desde gente que no factura nada, y algunos tomaron la medida extrema, pero desde mi punto de vista inteligente, de al tener todo el mercado en ese rubro que está parado totalmente, han decidido suspender la compra de leche, de materia prima, y cerrar por 2 o 3 meses hasta ver cómo se da el panorama y si termina esta pandemia. Y desde eso hasta gente que no tiene demasiada afectación porque se dedica básicamente al cremoso, que es el queso que hoy por hoy están dando. Cremoso, leche, yogur y el dulce de leche en pote es lo que hoy en general tiene cierta fluidez. Después los otros quesos se venden, pero en muy poca cantidad, o sea, pasaron a venderse un 10%, un 20% de lo que se vendía. Esto es hasta el mes de mayo, dentro de todo, había un cierto equilibrio. Hoy, ya con un 13% más de producción, que el miércoles dio la cifra Jorge Giraudo del OCLA en el FUNPEL, 13% más de los primeros 10 días de mayo con respecto a los primeros 10 días de abril. Entonces ahí te da la pauta que por un lado va a haber un aumento de producción y por otro lado hay una disminución de la demanda. Entonces, ya el equilibrio que había, donde a unas empresas les sobraba la leche y a otras les faltaba, se va a romper, se está rompiendo en estos últimos días, y esto preocupa y mucho. Por eso que, además de preocuparnos, nos tenemos que ocupar. Por eso que yo te mencioné el FUNPEL. ¿A dónde lleva esto, Pablo, justamente? Vos planteás, ¿no? Hay que ocuparse del tema, pero bueno, ¿qué es lo que se puede esperar? ¿A dónde lleva este conflicto? Bueno, a ver, hay dos alternativas. Una alternativa es la de no hacer nada, dejar al mercado que fluya, y obviamente ahí está la frase el sálvese quien pueda, y eso por lo menos es saludable, que ninguno de los integrantes, vos imagínate que en el FUNPEL está toda la producción y la industria, ninguno coincidió en la alternativa 1, pero la alternativa 2 tiene varias aristas, digamos, varios puntos a analizar. Estamos trabajándolos,
¿Todo para qué? Para sacar todo el excedente que se produzca, inmovilizarlo o exportarlo. Porque este año se da la paradoja que uno decía en otros años, sobra mercadería, bueno, hay que exportarlo al precio que sea, pero había mercado. Hoy están en duda los mercados. Mirá, te digo, los dos mercados de más, digamos, que llevan más volumen dentro de lo que es la leche en polvo, que es el principal producto nuestro de exportación en cuanto a volumen, más allá de que se exportan quesos también, principalmente las pymes, pero la leche en polvo entera, que es lo que obviamente tenemos que sacar para sacar 100.000 toneladas más de lo que normalmente se sacó el año pasado. Por eso digo que es un gran desafío. La leche en polvo se vende a dos países principalmente, Brasil y Argelia. Brasil está con una devaluación importantísima, más de 5 puntos, y además recesión. Y Argelia, por los datos que tiraron también en la reunión del miércoles pasado, no compraría leche porque estaría abastecida por el año 2020. Así que por eso digo que el panorama realmente es para alarmar. La palabra es entonces de Pablo Villano a través de esta comunicación telefónica que mantuvimos, en donde marca la situación de las pymes lácteas. Es particularmente un tema que vamos a seguir de cerca, que tiene que ver con este exceso de leche que puede generar inconvenientes en el precio y por lo tanto ruidos en la cadena. Una última información antes de la pausa tiene que ver con la jornada A Todo Trigo 2020 que se concretó bajo la modalidad online, por supuesto, como se viene llevando a cabo todos los eventos en estos últimos tiempos y que fue organizado por la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales. El encuentro, un clásico frente a la campaña triguera, congregó a distintos especialistas que analizaron los aspectos claves del cultivo y también a funcionarios como el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra. Bueno, el cierre de las ponencias estuvo a cargo del economista Carlos Melconian, que dejó algunas definiciones que tuvieron gran repercusión. En primer lugar, se pronunció a favor de un acuerdo en torno a la deuda con los bonistas, mencionando que en realidad llegar o no a esa situación depende de una decisión política del presidente. Con respecto al déficit fiscal, el economista subrayó que antes de la crisis se proyectaba una emisión de 800.000 millones de pesos, mientras que por las medidas tomadas por la pandemia podría llegar ni más ni menos que a 3 billones de pesos. Pero lo que más impacto generó y que fue profusamente difundido por medios y portales tiene que ver con la inflación. Es cierto que Melconian señaló que la inflación el próximo año, si no se absorbe en pesos del mercado, podría llegar a 3 dígitos, pero también lo es que lo mencionó como una posibilidad, mientras que muchos espacios periodísticos lo tomaron prácticamente como una verdad irrefutable, ¿no? Estos 3 dígitos que mencionó Carlos Melconian de inflación, que sería, realmente un problema muy, muy grave para la economía, lo planteó como una posibilidad, y hay que tomarlo de esa manera. Ahora sí, una pausa, enseguida volvemos.